Eso, ahora sí. Bueno, estas maestras han puesto la varilla muy alta, como decimos en Colombia. Esther hizo una presentación maravillosa de su camino de vida, uy, pero hermosa, con el gong, con la compañía del gong. Y ni qué decir de Teresa, pues todo el trabajo que ha hecho con nosotras desde el proyecto Chema. Entonces, yo voy a tratar de hacer lo mejor hoy, lo mejor que pueda. Voy a compartirles porque para mí es muy importante hablarles a través de las imágenes, sobre todo pues desde mis dibujos y mi arte, porque mi camino ha estado marcado precisamente por eso, por el arte, por el arte, la espiritualidad y la enseñanza, más que la enseñanza, el aprendizaje, diría yo. Entonces, en ese proceso, eh, hay dos elementos muy importantes en la existencia, en mi vida, que han sucedido. Uno fue el suicidio de mi padre a los 4 años. Por eso les pongo esta fotico acá. Esto fue un ejercicio que hice hace un tiempo, hace unos 2 años, con el cubo de Metatrón y la foto familiar. Haciendo un poco ese trabajo que tenía que ver con integrando al padre, ¿no? Reconociendo al padre porque pues no estuvo, no nos acompañó y pues la historia siempre ha sido muy compleja. Papá era alcohólico, se suicidó, se tiró de un cuarto piso y todo lo que eso conlleva, ¿no? En la familia, el dolor, la angustia, el no querer recordarlo porque generó mucho dolor en toda la familia. Y también, digamos, la falta de comprensión de mi madre, porque mi madre estaba muy joven. Ella tenía 24 años cuando mi papá murió, 25, y él tenía 28. Entonces, en esta foto, que es la única foto familiar que quedó, estamos los cuatro. Aquí estoy yo y mi hermano que quedó de brazos. Entonces, con este ejercicio, con este cubo de Metatrón a través del dibujo, para mí fue como un acto psicomágico, en palabras de Jodorowsky, un poco reformulando la historia o contando la historia de otra manera, contándomela a mí misma de otra manera para que dejase de ser la historia contada desde el victimismo para poder ver la historia desde otro enfoque diferente, que me permitiera, más que comprender, darme como unas respuestas o darle una respuesta porque originalmente la mente necesita argumentos. Las personas que somos tan mentales necesitamos argumentos para poder comprender un poco esa historia de vida, esa historia pasada. Y el segundo suceso que me ha marcado mi vida ha tenido que ver con el nacimiento de mi hijo. Aquí les puse este dibujito. Este es un dibujo, un autorretrato. Cuando el niño nació tenía 6 meses. Él nació con 26 semanas de gestación y fue pues debido a una preeclampsia. Mi cuerpo ya no pudo sostenerlo más, no quise tampoco sostenerlo más porque a veces me pregunto todavía, en esa época, emocionalmente era para mí muy complejo sostener todo, el trabajo, un embarazo, como todo lo que traía en ese momento y el cuerpo también de alguna manera decidió a los 6 meses decir no más, no aguanto más, no puedo más y entonces el hijo nace de 26 semanas. Aquí les puse un escrito que en esa época hacía en el dibujo en donde decía, tengo un hombre proyectado a futuro que espera crecer, tengo un ser en formación que espera la vida, tengo un ser fuerte en el vientre que lucha por ser él, que me da fortaleza, tendré. Amor, ¿me puedes hacer un favor y le bajas un poquito de volumen? Gracias. Entonces, esos dos sucesos han marcado un poco no, más bien mucho, toda la historia, porque hoy hago una reflexión en relación a que el hecho de no haber tenido a papá en casa,
pues ya en este momento de la vida, a los 48 años, ya la reflexión es, la mujer que soy hoy es gracias a que ese padre no estuvo en casa, ¿sí? Y que ya la historia no es echarle la culpa ni a mamá, ni a papá, ni a la familia, ni a que se hubiese suicidado, a X o Y razón, sino ya desde la comprensión más profunda de que pues simplemente son sucesos, ocurren así y que ya basta de estar buscando más respuestas o explicaciones al por qué, ¿cierto? Porque la mente siempre pregunta por qué. Y esos dos sucesos me ayudan a conectar mucho esa relación que hay entre la vida y la muerte, ¿sí? Cuando mi hijo nace, me doy cuenta en la clínica, en la UCI, porque yo también quedé dos días en la UCI un poco complicada de salud. Él también estuvo en su cunita en la UCI durante 2 meses y medio. Yo fui mamá canguro y en esa época hubo unas reflexiones muy profundas en relación a la muerte y a cómo la vida y la muerte se presentan juntas siempre. La muerte no viene sola, siempre viene acompañada de la vida. Cuando algo muere, siempre hay algo que están haciendo. Esa fue como la mayor comprensión que tuve en ese momento con el nacimiento de mi hijo y de darme cuenta que la fuerza vital que ese hijo traía era un motor grandísimo para todos. Entonces, si él podía hacerlo y podía sostenerse en su cunita, los primeros 5 días fueron muy difíciles para nosotros como padres porque yo no iba a poder hacer ese sostén también de lo que necesitaba ese hijo. Y precisamente en la UCI, con las mujeres, las otras mamás que tenían también hijos, bebés prematuros, que para mí no son hijos o bebés prematuros como los llaman los médicos, para mí los prematuros éramos los médicos y los enfermeras y los padres y todos los demás, porque no comprendemos la situación en la que viene un bebé prematuro, ¿sí? Los médicos siempre lo muestran como el que le falta, le adolece, le falta X, o no alcanzó a desarrollar los pulmones, o no alcanzó a hacer no sé qué. Y yo la reflexión la hacía al contrario, yo decía, yo creo que es que a nosotros nos faltó o nos falta comprender más a fondo por qué esa situación se da así, tiene que ser así, y es perfecta porque la naturaleza la puso de esa manera. Y cuando yo cambio el chip en la mente, con las mujeres que estábamos en la UCI, que empezamos a hacer círculos, porque yo veía a las mamás llorando al lado de la cunita del bebé, muy desesperaditas, y yo estaba haciendo un trabajo muy profundo de irme, de salirme de la víctima para poder darle la fuerza vital, o sea, mi fuerza a mi hijo, para que él creciera más sano. En ese ver a esas mamás ahí llorando, empezamos a reunirnos y a sentarnos en la sala a llorar juntas, pero afuera, ya no enfrente de la cunita de los bebés. Y el sentarnos afuera nos permitió comenzar a hacer esos círculos de mujeres, que es lo mismo que estamos haciendo hoy aquí, reuniéndonos para hablar de lo que realmente sentíamos en ese momento. Y tejimos, dibujamos, escribimos, hicimos zapaticos para bebés chiquititicos, divinos, eran pequeñititos, tejidos. Y en ese tejer y en ese hacer el arte juntas, comenzamos a encontrar ahí esas nuevas narrativas para encontrar esa fuerza que necesitaban los hijos, para que las mamás tuviéramos esa fuerza para estar al lado de ellos. Pues hoy en día fueron 9 mamás de bebés prematuros, 9 bebés prematuros que están hoy en día todos bien. Y hubo un bebé prematuro que nació de menos, nació de 25 semanas. Cuando nació la piel era transparentica, no se le veía como nada, se le veían las venas. Y los médicos dijeron a esa mamá que ese bebé estaba desahuciado, que ese bebé no iba a crecer. Y pues ese niño tiene 10 años hoy en día, igual que mi hijo. Entonces esos son los milagros de la naturaleza. Ahí pudimos percibir el milagro de la naturaleza. Entonces, así como, espero no ponerme muy pesada y ustedes me dicen, por favor, yo vengo de la formación docente, entonces a veces me vuelvo como muy bloque, me pongo como un bloque así de cemento muy duro. Vengo del arte y de la espiritualidad y de la enseñanza. Siempre el arte, las manualidades, el hacer con las manos ha estado muy presente en mi vida.
Siempre con la abuela hacíamos tejido, hacíamos cositas con botones, telitas, y esa ha sido la forma de explicarme la vida y de autodescubrirme, de entenderme internamente. Y ese ha sido como un leitmotiv, siempre preguntarme quién soy yo, para qué estoy aquí, por qué estoy aquí, cuál es la misión, más allá incluso de simplemente, siempre supe como en el fondo que no era simplemente venir a estudiar o tener una familia o cumplir con lo que la sociedad nos ha exigido. Siempre en el fondo supe que había algo mucho más profundo y que esas preguntas me llevaban más y más y más al fondo a comprender quién era yo. Y el arte me ha permitido eso. A los 7 años, pues me fui a vivir a Cali, una ciudad, y dice que episodio de Cali, una ciudad muy grande, en donde en el año 70 y en el año 84 más o menos, me tocó prácticamente ser maestra de mí misma, una niña en una ciudad muy grande de 7 años, pues andando la ciudad en bus sola, para poder ir hasta la escuela, 2 horas en viaje en el bus, coger el bus sola. Todas esas circunstancias hicieron como que internamente fuese creciendo en mí una mujer fuerte, pero una mujer que desconfiaba de sí misma, porque había falta de autoconocimiento allí. También me correspondió ser la mamá de mi hermano. Mi mamá trabajaba mucho, quedamos los tres después de que mi papá se suicida, entonces mi mamá estuvo todo el tiempo trabajando en pro de toda la familia. Em, Y por eso, cuando ella no estuvo presente, mi hermano, al tener 4 años menos que yo, pues pasé a ser como la madre de mi hermano, que también ha sido un proceso de desprendimiento, de poder volver a tomar mi rol, como nos lo cuenta Bert Hellinger en Los órdenes del amor, darme cuenta que yo no era la mamá de mi hermano y devolverle ese rol a mi madre. También fue muy duro para mi hermano. Em, pero también fue como una tarea que pude realizar y de la cual me di cuenta porque desde que mi hermano nació prácticamente era yo quien estaba al cuidado de él, porque mamá siempre estaba trabajando, muy ocupada, siempre fuera de casa y demás. Entonces, bueno, con todo esto, hacer un poco de énfasis en que en la escuela también la danza, el arte, el tejido, el juego físico, la actividad física, el baloncesto, todo estuvo muy presente. Eso estuvo muy presente en mi vida desde siempre, desde que recuerdo, desde los 5 años en el jardín, en el preescolar. Y esa ha sido la manera en cómo puedo ver la vida y me puedo explicar la vida, porque en el arte, en el hacer, en el dibujo, en la escritura, en la pintura y luego las demás artes que llegaron, siempre ha habido una forma de expresión que para mí era muy, muy importante, prioritaria. En la infancia era una niña muy lloroncita. En casa fue muy dificultoso la muerte de mi padre, entonces por el lado de mi mamá no hubo una explicación de por qué papá murió, cómo murió. Esa historia, por ejemplo, para mí siempre ha sido muy borronosa, muy velada. Y lo que siempre recuerdo son historias que contaban mis tías cuando conversaban en familia. Y pocas veces había como una conversación con la niña para explicarle a profundidad por qué papá no estaba. Entonces hubo una necesidad siempre del llanto, de expresarme a través del llanto. Y el arte, cuando conocí el arte, siempre ha sido esa forma de expresión muy profunda que logré entender para poder canalizar esa energía interna que había y ese desborde emocional que había. Luego, pues muy líder a los 17 años en el colegio, siendo líder estudiantil. Luego entro a los 18 años a la escuela de arte y ahí hubo como un despertar porque llegaron una serie de autorretratos que comencé a dibujar, a pintar, y en esos autorretratos me encontré con una mujer vieja, siendo yo una mujer muy joven de 18 años, la mujer que pintaba, que era yo en el retrato, siempre era una mujer muy anciana. No me veía como una mujer joven. em, y me preguntaba por qué en esos autorretratos yo veía a esa mujer tan anciana. Y finalmente
mucho tiempo después, un maestro en la escuela me decía que muy en lo profundo había una sabiduría, había un recorrido, habían otras instancias, otras encarnaciones en las que yo había venido y que había podido recopilar una sabiduría que se veía a través de esas pinceladas y de ese retrato que se hacía allí. Entonces, al principio había mucho rechazo de parte mía porque yo veía en los retratos pues una mujer que no era yo, era como mi abuela, no era mi abuela. Pero poco a poco, cuando comienzo a hacer ese proceso de autoaceptación, de reconocimiento a través del dibujo, del trazo, de la escritura, porque también escribía poesía, llenaba muchísimos cuadernos, bitácoras con las cosas que soñaba, que pensaba, con las reflexiones, le escribía cartas a todo el mundo, porque para mí era muy difícil expresarme con la palabra, muy difícil. Y ese luego fue mi camino durante la vida. Pero al principio, como hacia los 20, 25 años, para mí era muy difícil hablar sobre mí, exponerme, hacer lo que estoy haciendo aquí en este momento era muy difícil porque siempre me ponía a llorar, a llorar. No era capaz de sostener esa parte emocional. Y esos autorretratos me llevaron por un camino como de la autoaceptación, de poder verme físicamente ahí enfrente como en un espejo eso que iba emanando de ese ser interno que fui como descubriendo a través de los autorretratos. En los círculos de mujeres, pues la experiencia comenzó precisamente en la UCI cuando estuve con el niño en la clínica y a raíz de eso, pues decidí continuar reuniéndome con mujeres porque yo sentía que ahí en los encuentros con las mujeres había una cuestión emocional muy importante que se presentaba esos círculos de sostén energético y emocional y, y un aprendizaje de doble vía, ¿cierto? De ida y vuelta y comencé a organizar círculos de mujeres una vez cada mes y durante 9 años de manera muy disciplinada hicimos un círculo de mujeres cada mes en Colombia. Y se cumplieron 9 años del Círculo de Mujeres hasta el año 2023. El año pasado ya me vine para España y este año comencé a hacer círculos también aquí, un poco menos, pero esa experiencia de los círculos de 9 años de estar con mujeres me dio una comprensión muy profunda de, del femenino y de la manera como nos relacionamos y de poder comprendernos siempre desde el amor, desde el cobijo, desde el contener, el sostener, todo lo que el femenino muestra, porque yo sentía que en el fondo había tenido mucha fuerza del masculino, precisamente porque había faltado. A mi mamá le tocó a fuerza mayor hacerse cargo pues de la familia, ella volverse el masculino de la familia y de alguna manera también yo me veía como ese masculino también ayudándole a mi madre y sosteniéndola también a ella. Entonces, esa energía masculina estaba muy presente. Aún hoy en día la siento mucho porque a veces me vuelvo muy mental, muy racional, muy de pensar las cosas, muchas veces viviendo mucho en la mente. Pero en los círculos de mujeres logré entender ese lado femenino que me hacía, que me estaba como que estaba en desequilibrio. Y esa fue, digamos, esa experiencia de ese tiempo. Vengo de una familia religiosa en donde pues se hizo que el bautizo, la primera comunión, la confirmación, todo desde la religión católica y a los 14 años tuve una experiencia con un cura que me hizo definitivamente renunciar a la religión católica porque yo recuerdo que a los 14 años, después de haber hecho la confirmación, pues yo veía que era muy importante el cura, el sacerdote allá con todo su sermón y yo dije, pues este señor debe tener conocimiento. Yo me acerqué donde el cura después de una misa y le hice 3 preguntas muy sencillas de una niña de 14 años que estaba preocupada por lo que era la vida. Y le preguntaba en esa época al cura, ¿por qué estamos aquí? ¿A qué venimos? Y le preguntaba si había algo más allá de la muerte.
y le preguntaba al cura, fueron preguntas así muy trascendentales, muy filosóficas. Pues el cura me mandó a echarme la bendición. Y aquí hiciera 20 Padres Nuestros y no sé cuántas Ave Marías. Y yo dije, no, yo por aquí no vuelvo porque este señor definitivamente no sabe ni dónde está parado. Y me peleé con mi mamá porque le dije, mamá, yo no voy a volver a la misa. Y mi mamá se puso muy molesta. Ella dejó de hablarme un mes, pero yo definitivamente me paré sobre la decisión y no volví, no volví a la iglesia. Yo dije, aquí no hay nada para mí. Creo que este señor, si no es capaz de responderme estas preguntas tan sencillas y solo mandarme a hacer Padre Nuestros, pues creo que este no es el camino. Y eso me abrió el espectro, digamos, de lo espiritual y me permitió beber de otras religiones, estudiar otros caminos espirituales. Y creo que eso de haber renunciado a eso a la religión católica a esa edad me permitió tener una forma de ver la vida mucho más amplia. Y ahí creo que fue una forma de poder expandir un poco más la comprensión sobre el mundo. Después, cuando a los 23 años me vuelvo docente universitaria, pues les había dicho que para mí era muy difícil el hablar, la palabra, el uso de la palabra, hablar de mí misma, pues la vida me llevó por ese camino de la docencia, me puso allá en el tablero frente a los estudiantes para que aprendiera eso, para que aprendiera a hablar, para que aprendiera a utilizar la palabra, para darme cuenta del poder del verbo, para poder aprender a escribir bien, hacer textos, bueno, con toda la formalidad que se necesitaba. La época de la docencia universitaria, que fueron 20 años de aprendizaje, fue muy bonito, pero yo en el 2018 decidí que no quería más eso porque sentí que ya había aprendido lo que requería de ese lugar. Entonces esa fue una renuncia. Renuncié a querer seguir siendo docente, renuncié a estar dentro del sistema. Una vez dentro de una meditación de manera muy sincera conmigo, me decía que no quería ser más parte del sistema. Y así fue. En el 2018, pues perdí el trabajo, un trabajo que llevaba de muchísimos años, casi 9 años en una universidad en Colombia. Las personas que estuvieron ahí hicieron lo que les correspondía, el rol, y pues obviamente en ese momento las culpas, ver que me iba a quedar sin trabajo, el miedo, el temor, y ese fue, digamos, un cambio rotundo. El primero fue el nacimiento de mi hijo, el primero fue la muerte de mi papá, después el estudio, el estudiar artes. Cuando la universidad ya no continuó en ese proceso, ahí hubo una ruptura también muy, muy fuerte y decidí que yo ya no quería ser más parte del sistema laboral, que era depender de un sueldo, tener que cumplir horarios, tener que ir a trabajar, hacer algo que ya no me gustaba, aunque siempre la docencia para mí fue desde el amor, desde el apasionamiento por lo que hacía, pero llegó un momento en que no quería más porque estaba enferma, subí de peso, sentía que ya no había como sentido en lo que hacía. Y bueno, en el 2018 ese cambio vino de manera muy abrupta y pues ahí hubo para mí una ruptura muy, muy fuerte con aprendizajes muy, muy valiosos en relación al dinero. Y ahí comprendí que no se trataba de la cantidad de dinero que tú ganaras o que yo ganara, sino del uso que hacía de esos recursos. Por muchos o pocos que tengamos, la manera como tú haces uso de esos recursos es lo que realmente importa. Entonces, bueno, me quité como un lastre de encima esa cuestión ahí con el dinero. em, Pasé a estar un año sin trabajo, andar en bicicleta en un pueblo chiquito en Colombia. Por suerte todo era muy económico, tenía muchos amigos, entonces en la esquina me invitaban a un café, yo andaba sin un peso en el bolsillo y fue un año de muchos aprendizajes y fue muy bonito. Y ahí fue cuando decidí realmente pues concentrarme en los círculos de mujeres, en hacer esto como un trabajo, no un trabajo, más bien como una dedicación profunda desde el apasionamiento por la vida. Y me dediqué a hacerlo y de ahí pues surgió también la escuela taller, arte de escuela taller Lunas Rojas, que ya llevan también 5 años y pues ahí hacemos procesos también formativos
a mujeres en la parte espiritual, emocional, psicoemocional, y hay un acompañamiento ahí también. Entonces, todo esto me ha llevado a hacer ese camino. Valga aclarar que yo soy Leo, ahí me encuentro mucho con Ruth, en cuanto a que las Leos muchas veces somos muy independientes, un signo muy, muy fijo, que no se quiere mover mucho, pero considero que en la vida he tenido como unos cambios muy fuertes y unas roturas tenaces que me han permitido un crecimiento porque yo misma lo he buscado. Entonces ahí ha habido como una conexión bien profunda de autoconocimiento, del desarrollo de ese clariconocimiento, de la clarisensibilidad, que son como las principales herramientas con las que me acerco a las mujeres hoy en día. Y desde el nacimiento del niño y la muerte de mi padre, pues estos han sido como los tres primeros aprendizajes ahí, que fueron confiar en la fuerza vital de la vida, como les decía ahorita, ese cambio de paradigma en relación a la muerte, donde me comencé a dar cuenta que había que cambiar el enfoque negativo que tenemos sobre la muerte hacia uno más positivo, ver qué aprendemos en cada situación, de cada situación, porque pues cada situación que cierra un ciclo en nuestra vida es como una muerte. Entonces todos los días tenemos muertes, muertes simbólicas, pero vamos, vamos hacia esas muertes cada día. Cuando dormimos y nos acostamos a dormir es un cierre de ciclo del día, y cuando nace el sol de nuevo y amanece es otro ciclo diferente. Entonces ahí hay un nacimiento. Entonces cada día lo veo como un amanecer, como un feliz amar el nacimiento. Ese es como como el principal aprendizaje allí. En relación a la muerte, elegir con conciencia sentir las emociones, porque he sido muy evasiva de ellas, precisamente por esa primera experiencia de niña, hizo que me pusiera una coraza, o que en el otro extremo era irme al extremo del lloriqueo, del llanto, sin poder saber qué me pasaba. Entonces elegí también darme claridad de mis emociones, y hubo un compromiso conmigo misma de responsabilizarme siempre de lo que siento, y ahí empecé a darme cuenta que nadie tenía culpa absolutamente de nada de lo que me pasaba, solo yo. Que cada una de nosotras es responsable de lo que siente y de la situación en la que quiere vivir, porque cada una decide cómo sentir ese cuerpo. Entonces, si tú decides estar bien hoy, vas a estar bien. Si tú decides estar maluca, pues así vas a pasar también el resto del día, pero eso no tiene que ver con nada de lo externo, solo conmigo misma. Entonces, esas han sido como los principales aprendizajes. Y aquí hay un mapita que quiero compartirles así como de manera muy general, en donde pongo aquí en el centro el proceso de creación con el arte, porque esa ha sido mi herramienta, ha sido mi camino, el tejido, el dibujo, la escritura, la danza, el teatro, también en algún momento lo hice. Todas las artes lo que nos hacen precisamente es ayudarnos o darnos un acercamiento mucho más profundo a nosotras mismas. Ese reencuentro y redescubrimiento de lo que somos, porque el arte te permite pasar de un estado actual, cuando tú comienzas a dibujar, a pintar, a tejer, o a hacer música con un instrumento, estás en un estado que te lleva a otro estado, que es ese estado ideal. Y en ese paso de ese estado actual a ese ideal se genera un equilibrio. Entonces, por eso para mí el arte o las herramientas del arte han sido siempre mi salvación, teniendo en cuenta que hay unos propósitos individuales, que debes preguntarte por esos propósitos, que hay unas relaciones y unos vínculos que se generan, y que es muy importante esa relación adentro afuera, es decir, cómo me relaciono conmigo misma, pero también cómo voy al colectivo, cómo asisto a la tribu, cómo estoy en comunidad, cómo comparto con los otros, con el otro. Esa interiorización de saberes, que es lo que viene de afuera, y yo puedo también alimentarme del mundo, de lo que viene de afuera, pero que solo tú conviertes eso en sabiduría. Y precisamente con esa búsqueda interior, a través del autorreconocimiento, el autoconocimiento y la autorregulación.
como conclusión ahí veo que mm, la historia, contar la historia, lo que hacemos aquí, esta, esta propuesta que nos hizo Teresa de volver a mostrar, a recorrer ese camino de vida, a narrarlo, para mí ha sido un constante, una constante de mi vida, porque siempre he estado narrando a través de la escritura lo que me pasa, escribiendo cartas, tratando de comprender desde la escritura. Entonces, en esa narrativa uno vuelve a ver lo que sucedió, lo vuelve a ver, pero lo ve con otros ojos, ¿sí? Vuelve sobre esos procesos, los analiza y ese accionar, en ese accionar se va corrigiendo eso que pensamos sobre ese pasado. Entonces, ese pasado ya no es pasado, es un presente continuo, porque tú estás narrando esa historia de otra manera. Tú estás dándole una giro, una vuelta a lo que tú antes veías como víctima, lo estás viendo ahora con otro enfoque diferente. Y cuando tú logras hacer eso en la narrativa, en el contar tu historia, te transformas, evolucionas y creces. Ahí es donde está el meollo del asunto. Entonces, es un constante autoaprendizaje y una constante autovalidación, porque solo tú sabes lo que has transitado por tu camino, solo tú sabes qué has vivido y cuando lo narras, puedes hacerte consciente de esos pasos que has dado, de esas batallas internas que has vivido contigo misma, de los logros que has tenido, pero también de tus vulnerabilidades y tus caídas, y que es ahí donde realmente está el aprendizaje, en poder ver esa vulnerabilidad, ese victimismo del cual venimos, convertirlo en maestría interior para convertirlo en pura sabiduría. Y eso ya trasladárselo a otras personas. Entonces, cuando narramos, que es un aprendizaje que me ha quedado de los círculos de mujeres, es que cuando escuchamos a otra persona que narra la historia o yo narro mi historia, ahí hay un clic muy importante que hacemos porque no vamos a buscar consejo de nadie, sino que vamos a narrar la historia para escucharnos a nosotras mismas. Y en esa narrativa de la historia hay un diálogo interno, hay como un monólogo que hace que tu pensamiento se reordene. Y en ese reordenamiento está la transformación, está el proceso evolutivo. Así veo ese ejercicio de la historia de vida. Esta foto la traje hoy porque es una foto de un agujero negro. Quería traerle unas fotos que tengo sobre una pintura, unas pinturas que hice que son prácticamente esto mismo. Hacia los 20 y pico de años hice una serie de pinturas que eran solo espirales. Em, y la espiral me ha permitido, la forma de la espiral me ha permitido hacer esa conexión entre eso interno y ese todo. Lo que sucede en el ser, en la esencia, y lo que sucede a nivel macros, por decirlo algo, en el cosmos o en el universo o en el sistema solar. Entonces, esto para mí es muy importante, que miremos en este momento esta forma, esa luz, y que ahí en esa luz profunda nos demos cuenta de que somos eso, en plenitud luz, pero también somos sombra. Y cuando logramos integrar ambas, la luz y la sombra, ahí hay un equilibrio y un encuentro con la esencia muy, muy fuerte que, que nos lleva a expandir la comprensión del todo. Bueno, y aquí les muestro un poquito de los tejidos que se hicieron también en el año 2000, entre el año 2019 y el 2024. Muchos de los tejidos que para mí también han sido como hijos, y poder desprenderme de ellos cuando me vine para España. Yo dejé todo, vendí todo, regalé todo lo que tenía en mi apartamento, y fue un acto de desprendimiento muy profundo. Y no es fácil. Y no es fácil, pero
cuando se hace, te quitas como un peso de encima, porque tenemos muchísimos apegos a todo, a los objetos, a los libros. Para mí fue una lección muy profunda, es verme en casa empacando mis cosas y sentir profundamente qué tan apegada estaba a un libro, a un objeto, a una pintura, a un tejido. Y nos apegamos tanto a eso que sufrimos, realmente sufrimos porque pues, estamos apegados a cosas. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo será entonces el día de la muerte cuando nos vayamos y tengamos que dejar todo esto que tenemos acá? No puede ser tan pesado, no puede ser una carga tan pesada. Entonces entendí un poco que la vida se trata de eso, de irnos quitando cosas, de irnos liberando de ellas para que el ser esté más liviano para cuando tenga que partir. Entonces, bueno, estos fueron algunos de los tejidos que se hizo en esa época que definí regalarlos, entregarlos. Al que quería venir a la casa se lo regalaba, se lo entregaba, le dije, lléveselo, lléveselo. Y así fui sacando todas las cosas, los libros de la casa. Y bueno, ahí fue como la lección de desprendimiento. Y estos son algunos dibujitos que he hecho en el año 2024, 2025, aquí en España, que esa también ha sido como un antes y un después. El venirme para acá, mi esposo se vino primero, después me vine yo con el niño, un año después, y el cambio ha sido fue muy brusco, me enfermé el año pasado y ahí hay una experiencia también muy profunda con la enfermedad, con el cuerpo. Estuve 5 días hospitalizada con una presión arterial muy alta. También comprendí que la tierra y el cambio estacional en los cuerpos, claro, hace el entorno, genera en los cuerpos unas maneras de responder a ese entorno. Y pues yo venía del trópico, allá nunca se dan las estaciones, y venir acá fue enfrentarme a esas estaciones, fue darme cuenta de la deshidratación, de la falta de agua, del cambio de alimentación, del cambio de entorno cultural y todo lo que eso trae. Entonces, hubo un tiempo difícil el año pasado, como entre junio y octubre, precisamente por esta época, el año pasado estaba pasando por cosas difíciles del cuerpo, por la enfermedad, que a través de ella precisamente también entendí que, que la enfermedad también es una maestra, como lo ha contado Teresa Vázquez. También ha sido como su camino de vida. Y es que la enfermedad nos va dando también, nos va mostrando también unos aprendizajes muy profundos, pero cuando aprendemos a estar en el cuerpo y cuando entendemos que al cuerpo hay que escucharlo y que el cuerpo se manifiesta sí o sí a través de los dolores. Esa es la forma de cómo se expresa el cuerpo. El dolor en la espalda o en el hombro o la hinchazón o la molestia en la rodilla. No podemos acostumbrarnos a los dolores, porque si hay un dolor, el cuerpo te está hablando de que hay una emoción que no estás atendiendo y que hay que verla profundamente, así como nos invita ahorita Teresa, a que le estaba invitando a la compañera, a María, que viera internamente qué estaba sucediendo con ella para que se aprendiera a sostener, porque tiene le van a hacer una operación de columna, la rodilla y demás. Y es que el cuerpo nos está pidiendo ir más a lo profundo, a entendernos y a estar con nosotras mismas en ese diálogo, si lo quiere llamar uno, intracelular. Para comprender realmente lo que esas células y ese cuerpo está diciendo. Entonces, bueno, estos son como dibujos de resultado de ese momento en el que estuve como tan enferma. Dibujos aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, dibujando a la tierrita, Pachamama, em, extrañando mucho el agua de mi tierra, el agua que nace del manantial, de la montaña, el agua cristalina, el agua que uno puede beber del río. Hice este dibujo el año pasado y este también pues lo hice a partir de ese problema de presión arterial que tenía, de la tensión tan alta.
Ahí hay unos dibujitos que quería compartirles. Este también fue como un ángel que se me presentó cuando estuve en la clínica hospitalizada. Hice este dibujito de ese ser que estuvo ahí acompañándome en ese momento. Y bueno, Teresa me invitó a hacer una respiración con conciencia. Yo no le llamo meditación porque yo por ahí todavía no llego, pero creo que la respiración cuando lo hacemos con conciencia nos lleva a encontrarnos con la meditación. Entonces, en este momento yo quiero pedirles que se sienten más derechitas, que pongan su espalda recta, que cierren sus ojitos, que podamos concentrarnos un poco en esa respiración, en la inhalación y en la exhalación, habilitando un poco tal vez el movimiento del cuerpo, si estamos cansadas del cuello, mover un poco la cabeza, los hombros. Muchas veces la quietud necesita habilitarse desde el movimiento. Entonces, si nos movemos un poquito, logramos bajar un poco la tensión y podemos concentrarnos más en la respiración. Y ahí concentraditas con la espalda muy recta, con la barbilla hacia el mentón, los ojos cerrados. Percibamos un poco el cuerpo sin tensiones, el rostro, sintamos un poco nuestra mandíbula, que no esté amarrada, apretada, que esté suelta. Inhalando y exhalando a tu propio ritmo, sin exigirle nada al cuerpo, simplemente haciéndonos conscientes de la respiración. Cada vez vas a darte cuenta cómo esa inhalación vas a necesitar hacer unas inhalaciones más largas, más profundas, pero en la medida que tu cuerpo te lo va pidiendo, cuando vas haciéndote consciente de la respiración. Entonces trata de que tu inhalación sea más larga. Si sientes que tu mente está muy activa, que no se queda quieta, tienes de pronto torbellinos mentales, entonces concéntrate más en la inhalación, contando hasta cuando tú sientas que puedes ir inhalando. Puede ser 3, 4, 5 a tu medida, como lo vayas sintiendo. Y si por el contrario estás muy dormida, tu mente está muy quieta, como con ganas con sueñito, con ganas de quedarte dormida, entonces te vas a concentrar es en la exhalación, a contar la exhalación y que sea más larga que la inhalación. Entonces allí, a conciencia, trata de hacer ese conteo a tu propio ritmo para que vayas concentrándote en tu respiración. Trata de hacer un leve escaneo por tu cuerpo, qué te duele, qué tienes en tensión. Si hay un dolor que tienes ahí, de pronto al que ya te acostumbraste, hazte consciente de ese dolor y lleva la respiración a ese punto, sintiendo cómo tu respiración ayuda a ese punto de tu cuerpo a irse aflojando, estando en presencia. Siempre mantente atenta de cómo estás respirando. Si necesitas llevar el conteo para estar más atenta, puedes hacerlo. O si sientes que en ese escaneo es más fácil para ti ir recorriendo cada parte de tu cuerpo de manera muy lenta, como buscando en qué parte hay una tensión, un dolor, una molestia.
llevando esa respiración ahí a ese lugar a conciencia. Y ahí en esa respiración a conciencia le vas a decir a tu cuerpo que estás en presencia, que reconoces ese dolor, esa tensión, esa molestia, que le agradeces por estar presente, y que le agradeces por mostrarte en este momento esa parte de ti que está aflorando de tu subconsciente. Recuerda siempre volver a tu respiración, inhalando aire blanco, puro, aire prístino, llevándolo a cada uno de esos puntos de tu cuerpo. Agradecele a tu cuerpo por el sostén, por tu biología, por la perfección en los sistemas que tenemos internamente. Agradecele a tu cuerpo por su organicidad y por por la perfección divina que nos fue regalada. Concéntrate siempre en tu respiración. Recuerda inhalar suave, lento, llevando la respiración a cada punto donde sientas esa molestia, esa tensión, esa incomodidad, a ese dolor, ese ardor, al que tal vez te has acostumbrado y que hoy tal vez estás viendo por primera vez. Y ahí de manera muy lenta, muy pausada, vamos a llevar los dos dedos índice y medio a la muñeca como a tocarnos el pulso para sentir el corazón. Vamos a hacer una conexión ahí con nuestro corazón, sintiendo el pulso por debajo de la muñeca, poniendo esos dos dedos, el índice y el medio, para sentir el corazón, para percibir ese pálpito. Y ahí continuamos con esa inhalación, atendiendo ese pulso, que es el corazón, el tambor que se conecta con Madre Gaia, con la tierra. Ese pulso siempre nos recuerda que tenemos vida, que estamos en movimiento, que hay vitalidad siempre. Así que cuando perdemos de pronto esa actitud o esa alegría frente a la vida, podemos volver a tocarnos el pulso y meditar ahí en ese pulso, en el pulso del corazón, para volver a conectar con él de manera física. Y ahora invito para que vayas al centro de tu cabeza y te concentres ahí en el punto central de tu cabeza de manera muy consciente.
Vas a trasladarte ahí a ese punto central. Vas a respirar ahí, en esa glándula pineal, abriendo esa antena para recibir toda la información y la canalización que trae el universo para ti. Y de manera muy lenta y pausada, vamos a abrir lentamente los ojos y nos vamos a concentrar en el punto negro que vemos ahí en la pantalla. Estamos viendo una imagen de colores. Ya habiendo hecho este recorrido por nuestro cuerpo, vamos a concentrarnos en ese punto central, en esta imagen, y vamos a permitirle a esa pineal que abra, que se abra dimensionalmente, y vamos a dejar que la forma se mueva. Vamos a dejar que el movimiento fluya. Concéntrate solo en tu respiración y en el punto central que hay en la imagen. Inhalando y exhalando. Permite el movimiento de la forma, del color, invitando a tu mente a estar ahí en el centro de tu cabeza, percibiendo ese punto que vemos ahí. Permite que la forma se mueva, que las formas emerjan, sin exigirte nada. Si no pasa nada, también está bien. Y cuando haya sido suficiente para ti, voy a pedirte que cierres los ojos y te concentres en esa pantalla interior que estás viendo en ese momento. Hay una pantalla oscura frente a ti. Concéntrate en las formas que emerjan ahí, en tu tercer ojo. Déjate, permite que fluyan los colores, las formas. Si no pasa nada, está bien. Solo cierra tus ojos y concéntrate ahí en esa pantalla oscura. Inhalando y exhalando, siempre manteniendo el flujo de la respiración. Ahora invita a tu cuerpo a que vuelvan a emerger de allí sensaciones, emociones. Estate atenta a eso que surge, a lo que sientes otra vez en tu cuerpo, viendo ahí esa pantalla. Y percibe cómo estás ahora y cómo estabas antes cuando comenzamos la meditación. Y ahora te voy a invitar a que realices 3 respiraciones profundas. Con la primera vuelves a sentir tu cuerpo de manera presente aquí en este momento. Con la segunda puedes mover un poco tus manos, tus pies para volver aquí físicamente. Y con la tercera respiración profunda puedes abrir tus ojos.
Ya volvimos. Bueno, hasta aquí llego yo con esta ruta. Le cedo la palabra a quien quiera participar y contarnos cómo estuvo su experiencia con la meditación y con todo lo demás. Bueno, yo decirte que me gusta mucho el recorrido que has hecho, el camino que llevas por la tierra con el arte. Me ha parecido muy bonito, cómo lo has ido entrelazando y cómo has ido viendo esa vida y esa muerte. Me ha parecido muy bonito. Me han encantado tus dibujos y me gusta mucho la meditación. Así que te doy las gracias por esta exposición, que te costaría en algún momento, pero que no te ha costado. Ha sido muy llevándonos, por lo menos a mí, así poco a poco, entrelazando tu vida. Así que te lo agradezco. Muchísimas gracias. Gracias, Tere. Gracias por tu escucha. Sandra, lo que me aportó tu camino es confirmar cómo el arte, sin duda, es una vía maravillosa de conexión con el espíritu. Y escuchándote, cómo te ayudó, se me presentaba mientras yo te escuchaba, en donde siempre ante los dolores que la vida te ha ido presentando, las situaciones difíciles, eh, se me presentaba la espiral, ¿no? Como cada... Y después plasmabas en un dibujo, y yo digo, wow, porque contarlo, así como lo has contado, muy bello, pero yo sentía, yo soy muy cuerpo, ¿no? Yo soy muy físico. Entonces yo me ponía en algún momento, en tus 5 años, en tus 18 años, y el cuerpo lo que me decía era, ¡wow! ¡Cuánto coraje! Porque hay que dar vuelta una situación y aparecía el arte, aparecía el arte. Entonces esa niña que lloraba el dolor de la ausencia del padre, ¿cómo fue capaz de transmutar a través del arte y aportar tan bellamente todo lo que has aportado hoy día? Así que yo desde lo más profundo de mi corazón te agradezco. Yo soy absolutamente preescolar en lo que hace al arte, pero absolutamente preescolar. Tengo nietos de la edad preescolar y creo que dibujan mejor que yo. Así que cuando vos has ofrecido en la meditación esa bella imagen final, ese centro se empezó a expandir de una manera bella que bueno, evidentemente necesitaba más tiempo, pero yo sentía que si me quedaba iba a pasar un umbral. Bellísimo. Así que agradecida por tu entrega. Gracias, gracias, Sandra. Gracias, Esther. Qué bella. Gracias por recibir a ti también. La verdad que quiero agradecer, no sé si voy a poder hablar. Estoy muy tonta, me emociono un ratazo. Agradecer primero a Teresa que ha puesto este espacio tan maravilloso para conocer a gente tan rica, la verdad que me ha sorprendido profundamente tu camino, tu forma de explicarlo. Y creo que todas un poco más, un poco menos nos sentimos identificadas. Así que no tengo palabras para agradecerte y expresarte lo bien que me ha hecho escucharte. Gracias, Teresa, por recibir. Gracias, gracias. Sandra,
Pues te admiro, porque realmente tomaste todo lo que se te presentó en tu vida, lo hiciste muy bien, tuviste la sabiduría para seguir adelante y aprender de lo que se te presentaba. Entonces, muy bien narrado, súper linda la exposición y tu vida realmente es de admirar. Muchas gracias por contarnos y por abrirte de esa manera, que es difícil hacerlo. Y realmente, pues, no sé, me siento como abrumada con la manera como saliste adelante, con todas las dificultades y lo hiciste muy bien. Te felicito y gracias. Gracias, María. Mira, Y esa meditación estuvo preciosa, 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 muy linda. Y lo que veía uno después de ver el punto y cerrar los ojos, realmente nos transportaba a uno y como decía Esther, quedarse ahí era delicioso. Y seguir andando, yo creo que habíamos pasado el umbral. Gracias, gracias, gracias. Dios te bendiga. Aparte, la amén. madurez inconmensurable con la que lo has hecho y has trascendido, es algo que no, todavía estoy ahí impactada y te voy a atesorar para siempre. Sí, súper. Bueno, chicas, Gracias. saludos con todas y con respecto a este encuentro a la distancia, porque estoy en Colombia, eh, pues, ¿qué digo yo? Sandra eh, llegó a mi vida en uno de esos momentos. Esta carita que ustedes ven hoy, o sea, no existía en curvas hace 6 años atrás. O sea, no, nada que ver. O sea, Nix era una mujer llena de inseguridades que todavía las tengo, pero ya mínimo, llena de odio, de rencor, de envidia, de celos, de un poco de vainas, de culpas, no, o sea, se queda cortica. Y llegó a mi vida en un momento en el que yo decía, yo ya no tengo arreglo. O sea, que esa era una palabra que yo había escuchado mis 30 y péguele de años antes de que Sandra llegara. Y cuando Sandra llega y empieza con esa dulzura que la caracteriza, y yo que era una mujer que de abrazos allá, o sea, como que usted allá y yo acá, empezar a caminar y asistir a sus círculos y a sus encuentros y pues empezando a relacionarme con mujeres, o con una mujer desde una manera bonita, o sea, de una manera que no, bajé, porque realmente fue que bajé todas mis murallas, ¿sí? Porque tenía una muralla sobre otra, sobre otra, sobre otra, o sea, yo era así. Y, y hay algo que a mí me decía es que en con una de las personas que Sandra me presentó también, que es una ama al que le agradezco mucho, se llama Pacho, él me decía, no, ese calor se te va a bajar un día, o sea, como que esa rabia y yo, si yo llevaba 30 y péguele de años siendo huraña, siendo peleona, siendo negativa a toda hora. Entonces, lo que es Sandra hoy, lo que es, o sea, puede aparecer muchas personas en mi vida, ¿sí? Pero, pero el agradecimiento que tengo con Sandra y que tendré con Sandra no solamente por mí, sino también por mis hijos, porque me sigue acompañando desde la distancia en mis procesos, que cuando tiene que ser amorosa es y cuando me tiene que jalar las orejas me las jala, o sea, a veces no las recibo muy bien, pero pues ya las recibo mejor que antes. Entonces, agradecida con el gran padre y la generosa madre porque cuando el alumno está listo, los maestros aparecen, ¿no? Y ha sido un camino de donde Sandra me dice, pero reconoce también el camino que debes llevar. Y como Sandra lo decía al principio, son caminos que requieren responsabilidad.
Y no solamente responsabilidad conmigo, sino con la humanidad también. Entonces, pues nada, Sandra, tú sabes que te quiero mucho. Y gracias por invitarme. Gracias, Eni, por No tu era que palabra existir. amorosa, también por ser maestra para mí y a todas ustedes que son unas super maestras en este camino tan bonito. Gracias por escuchar y estar en presencia hoy. Bueno, muchas gracias a todas. Muy emotivo, como os estáis dando cuenta. Hay mucha emoción hoy en todo esto. Eso es lo que has conseguido, Sandra. Meter una emoción femenina dentro del círculo, cosa que también es muy bonito, que todas las mujeres que estamos aquí hoy estemos con esa emoción completamente muy nuestra, porque somos todas mujeres, y eso es lo que has conseguido, cosa que me parece también de agradecer. Y, y nada, si hay alguien más que quiere decir algo, y a ti te digo, si quieres seguir entrando en el círculo, tuyo es, Sandra puede entrar, lo hacemos todos los martes. Ahora estamos haciendo el recorrido que estamos haciendo por la Tierra, eh, que realmente lo que hacemos es un viaje de vacaciones. Hemos decidido cambiar de estrella para bajar aquí y darnos unas vacaciones. Entonces es lo que estamos haciendo. Y cada una está contando cómo está haciendo esas vacaciones. Unas con muchas maletas y otras con menos. Y eres bienvenida al círculo y si alguien más tiene algo que decir, pues fenomenal. Y si no, pues nos quedamos con este gusto de meditación y con esta emoción y cerramos. Hay algo que me parece muy particular desde mi punto de vista y es que todas ustedes son mayoras para mí. Yo soy como la menor de este grupo. Entonces, gracias por la sabiduría que cada una, aunque no las conozco y aunque no sé de sus vidas, pero el ser sí lo sabe. Y me siento honrada de conocerlas, de verlas desde la distancia, porque pues tal vez yo también soy una mayora en un cuerpo un poco más joven, ¿no? Entonces, con Teresa, no sé qué hay ahí, pero me impresiona, ¿cómo lo digo? Como que me recuerdas a alguien o a algo de no sé dónde, pero te veo una mujer con mucha fuerza, muy sabia, una abuela con muchas abuelas dentro, a Teresa Vázquez. A Teresa mimada, mimosa, consentidora, cooperativa, está como mamá pollito, decimos aquí en Colombia, que busca que todos estén bien ahí, como que no le falte nada a nadie, como que, ¿sí? A María Luna, uff, una niña en un cuerpo de una mujer, una niña que tal vez quizá, te lo digo con todo el amor y me disculpa si llego a tocar algo que no debo, pero siento decirlo, una niña que en algún momento perdió su juguete y no lo he vuelto a encontrar. Y con amor desde la distancia te digo, no lo busques más, encuéntrate, porque ya estás, o sea, ya estás, ya has recorrido también tu camino, entonces honra ese camino de vida que estás transitando y agradécele a esa maestría de tu cuerpo, a esa máquina tan espectacular que es, y háblale a tus rodillas, porque quizá eso tampoco no es tuyo. Entonces, también eres una mujer muy sabia, pinta, no sé quién en tu familia pinte o dibuje o raye o coloree o haga graffiti, pero Mi, tal vez te mi ayudaría hijo menor, mucho a mi eso. hijo menor estudió Bellas Artes y hace grafiti. Ah.
casi nada. Entonces, saludos con todas, mayoras, de verdad que sí, gracias Sandra por la invitación, gracias a ustedes por recibir y aquí estamos para aprender y enseñar en este camino que se llama vida. Gratitud con todas. Vale, Gracias. se ha despedido en el chat que se tenía que marchar, así que nos vemos el martes que viene. Gracias. Veremos a ver quién está de vacaciones y nos lo cuenta. ¿Qué tarjeta nos llegará la semana que viene? Ya lo vamos a ver. Bueno, Un abrazo muy grande. Os Gracias quiero. a todas, gracias a ti, Gracias. Teresa querida. gracias, Cuidaros gracias. mucho. No te salgas para devolverte